Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. La famosa película Ghostbusters, o Los Cazafantasmas como se la conoce en español, fue una de las películas más taquilleras de los años 80. El elenco fue fabuloso y hasta el día de hoy actores como Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver aún son asociados con esa película. Pero lo que muchas personas no saben es que el actor Dan Aykroyd no solamente actuó en ese film, sino que también fue él quien lo escribió. Se basó en sus propias experiencias con lo desconocido y las experiencias de su familia paterna que tienen una larga historia de interés en lo paranormal. Cuando Dan Aykroyd escribió Los Cazafantasmas, vivía en una famosa casa embrujada en las colinas de Hollywood con su esposa, la actriz Donna Dixon. Los sucesos que ocurrieron dentro de la casa sirvieron como fuente de inspiración para la creación de la trama y personajes de la película. La casa está ubicada en el número 7708 de la calle Woodrow Wilson. Originalmente perteneció a la actriz Natalie Wood y fue construida por sus padres en 1951 cuando ella era una adolescente. Después, en la década de los 1960, la compró Cass Elliot, más conocida como Mama Cass, del legendario grupo The Mamas and the Papas. Era el centro de reunión de todos los músicos de los años 60 y 70, y Mama Cass era una anfitriona estupenda. Sus puertas siempre estaban abiertas para todos sus amigos, y varias de las canciones legendarias de la época fueron escritas en esa casa. Tenía una pared en la sala en la que animaba a sus amigos a dejar graffiti y otros mensajes artísticos. En lugar de una libreta telefónica, dejaban ahí en la pared sus nombres y sus números de teléfono. A pesar de que Mama Cass murió inesperadamente de un infarto a los 32 años en Londres, mientras cumplía con una serie de presentaciones allá, la casa de Hollywood aún era de ella cuando falleció. Curiosamente, el siguiente dueño de la propiedad fue el cantante Harry Nilsson, quien había sido el dueño del apartamento londinense donde murió Mama Cass. Luego de comprar la casa de Hollywood, Harry solía alquilársela a sus amigos músicos, entre ellos el legendario baterista de los Beatles, Ringo Starr, quien vivió ahí con su esposa y sus hijos pequeños. En los años 80, la casa la compró Dan Aykroyd, y años después, él se la vendió a la actriz Beverly D'Angelo, conocida por su papel en las películas Vacaciones y también por ser la esposa del actor Al Pacino. Varios inquilinos famosos han vivido en la casa, incluyendo el cantante Robbie Williams. Lo que tienen en común muchas de estas personas, aparte de ser artistas, es que casi todos experimentaron sucesos paranormales y a veces aterradores en esa casa. Los hijos de Ringo Starr eran pequeños cuando su padre alquiló la casa y se mudaron ahí. Pero su hijo Zack aún se acuerda claramente que había unos misteriosos niños en la casa con ellos. Nadie sabía quiénes eran ni de dónde salían, ya que solo los hijos de Ringo los veían, pero siempre estaban ahí, dentro de la casa, listos para jugar. Cuando finalmente se mudaron de ahí, los empleados de la empresa de mudanza dejaron abandonado el trabajo y salieron espantados al ver a una anciana en la sala, sentada en una mecedora, mirándolos malévolamente. Dan Aykroyd ha dicho en entrevistas que a pesar de que él nunca ha visto un fantasma, sí fue testigo de varios incidentes extraños e inexplicables en esa casa. Muchas veces él o su esposa dejaban sus anillos y cadenas sobre la cómoda en el dormitorio antes de acostarse, y al día siguiente los encontraban movidos o completamente en otro lugar. Las puertas se cerraban solas con fuerza, estremeciendo la casa entera, y en ocasiones se escuchaba el sonido tenue de un piano fantasma que tocaba música a cualquier hora del día. Una noche Dan estaba solo en la casa y se había acostado a dormir luego de un largo día de grabación en el estudio.
Recién había apagado la luz cuando de pronto sintió que alguien se metió en la cama con él. Sabía que no era su esposa ni sus hijas, porque ellas no estaban esa noche. Se trataba de un cuerpo grande, no era una persona delgada. Dan no sabía qué hacer. Por unos breves momentos consideró prender la luz y salir corriendo del cuarto, pero no lo hizo. En vez de alejarse del cuerpo, se acercó a él, encontrando sorprendentemente que era tibio. Se acurrucó junto al cuerpo hasta quedarse dormido. Eventualmente la presencia se desvaneció y al despertar se dio cuenta de que ya no estaba ahí. Hasta el día de hoy, él mantiene que era el fantasma de Cass Elliot quien se metió en la cama con él esa noche. Pero Dan no era el único que tenía experiencias extrañas en la casa. Los empleados solían llevarse tremendos sustos cuando estaban limpiando porque las máquinas de hacer ejercicio se prendían solas y comenzaban a andar. Una de las hijas de los Aykroyd solía ver a un hombre caminando por el corredor de la casa con una niña pelirroja que llevaba de la mano. Más tarde se enteraron de que había una tumba en las colinas detrás de la casa donde en el siglo pasado habían enterrado a un señor de la zona. Luego de vivir 10 años en la casa, los Aykroyd la pusieron a la venta, pero no hubo compradores interesados, ya que era una casa bastante cara. Decidieron mientras tanto alquilarla hasta que apareciera un comprador. Uno de esos inquilinos fue el cantante inglés Robbie Williams, quien se mudó ahí a inicios de los años 2000, sin haber visto previamente la casa. Su manager había alquilado la casa por él y había firmado el contrato. Desde el primer momento que entró en la casa, sintió que algo no estaba bien. Comenzó a sentirse atemorizado sin motivo y supo que habían espíritus en la casa. Decidió tratar de comunicarse con lo que fuese que había ahí y dejarle saber que su contrato de arrendamiento era solo por 3 meses y luego se iría. Le pidió que por favor lo dejara en paz esos 3 meses. No había ni terminado de hablar cuando su amigo, quien se había mudado a la casa con él, bajó la escalera corriendo, aterrorizado y envuelto solamente en una toalla. Le contó a Robbie que se estaba bañando cuando alguien entró al baño y comenzó a conversar con él. Hablaron durante varios minutos, pero no tardó en notar que había algo extraño en la conversación. Salió de la ducha para fijarse y se dio cuenta de que no había nadie. Había mantenido una conversación con alguien que no estaba ahí. Varios días después salieron a comer a un restaurante cercano, dejando la casa sola y bien asegurada. Cuando regresaron, encontraron absolutamente todas las puertas y todas las ventanas de la casa abiertas. Pero más extraño aún era que todas estaban abiertas a exactamente el mismo ángulo de 45 grados. Tanto las puertas como las ventanas apuntaban todas en la misma dirección, como si alguien las hubiera abierto y luego medido con precisión el ángulo de apertura. Su perro se rehusaba a permanecer en el dormitorio y a menudo lo encontraba temblando en un estado de completo terror. Luego de que se fue Robbie Williams, los Aykroyd le vendieron la vivienda a Beverly D'Angelo, quien había quedado enamorada de la casa desde que la vio. Ellos le advirtieron sobre los sucesos extraños que ocurrían ahí, pero a ella no le importaba. Estaba recién separada de Al Pacino y necesitaba una casa para ella y sus 2 hijos. Los incidentes paranormales no se hicieron esperar. Antes de mudarse a la casa, decidió hacer algunos arreglos y reparaciones que hacían falta. Solía ir todos los días y trabajaba a veces hasta entrada la noche. Una noche se le hizo tarde y estaba tan cansada que decidió quedarse a dormir ahí, en el sofá. Se sirvió un vaso de agua helada y se acostó, lamentándose que no había ni música ni televisión en la casa todavía. De pronto escuchó un sonido familiar detrás de ella y al levantarse vio que debajo de una repisa había un equipo de sonido pequeño que ella no había notado antes.
Dentro del tocador de CDs había un disco de jazz ya colocado y listo para tocar. El sonido que ella había escuchado era la bandeja del CD que se había abierto y había quedado en posición para tocar el disco. Beverly oprimió el botón y la casa se llenó de música, suave y agradable. Al poco tiempo se dio cuenta de que arriba en el descanso de la escalera había un punto caliente. Era un área pequeña de aire, bastante más caliente que el resto de la escalera. Inicialmente pensó que era por causa de la calefacción o tal vez aire caliente que entraba de algún lado, pero después de inspeccionar el espacio cuidadosamente, vio que no había explicación lógica. El área permanecía caliente siempre, aunque la calefacción estuviera apagada y aunque el resto de la casa estuviera helada. Las luces de la casa se prendían y se apagaban solas con frecuencia, especialmente en el baño de visitas cuando alguien entraba ahí. Era común que sus amigos salieran aterrorizados del baño luego de quedarse en completa oscuridad de manera repentina. Las llaves de agua también se abrían solas. Una noche, al poco tiempo después de mudarse, Beverly estaba dormida cuando la despertó el sonido de algo que raspaba la superficie de la repisa sobre la chimenea. Se levantó de la cama y caminó hasta la repisa para ver más de cerca y poder determinar la causa del sonido. No podía creer lo que veía. Sus alhajas, que había dejado sobre la repisa antes de acostarse, se deslizaban lentamente de un extremo al otro, repetidas veces ante sus ojos. Jamás había visto algo así. Se movían solas. En otra ocasión la despertó el sonido de música. La casa estaba llena de música, pero era imposible determinar de dónde venía. Recorrió toda la casa de punta a punta. Vio que la música no venía de afuera, pero a pesar de buscar cuarto por cuarto, no pudo encontrar el origen. Finalmente, enojada y frustrada, gritó: ¡Ya basta! Y la música se detuvo al instante, quedando la casa en silencio. Al pasar de los años, Beverly y la entidad parecen haber llegado a un entendimiento. Ella aún vive en la casa y se siente muy conectada a ella, tal vez porque Beverly también es cantante. Ya está acostumbrada a los incidentes extraños que ocurren de vez en cuando, pero no quiere ni saber de mudarse de ahí. Otra casa embrujada muy conocida en Hollywood es la casa de Superman. En esta casa, ubicada en el número 1579 de Benedict Canyon Drive, vivió el actor George Reeves hasta su muerte. George Reeves interpretó el papel de Superman durante 8 temporadas en la popular serie de los años 50. Era un actor bastante conocido, ya que antes de Superman había trabajado en varias importantes películas, incluyendo Lo que el viento se llevó. Aunque se decía que Superman era más rápido que una bala, el actor que lo interpretaba no lo era. La noche del 16 de junio de 1959 se retiró a su dormitorio, dejando a su novia y otros 3 amigos viendo televisión y tomando cócteles abajo en la sala. De pronto se escuchó el sonido de una bala. Cuando corrieron a ver, encontraron a George desvestido y acostado boca arriba en la cama. Estaba sin vida. Las investigaciones preliminares determinaron que la herida fue autoinfligida, pero muchos, incluyendo la madre de George, cuestionaron esta versión, ya que nada en la escena del crimen cuadraba con esta hipótesis. Muchos de sus amigos pensaban que su exnovia Toni Mannix tuvo algo que ver. Toni Mannix era la esposa de un alto ejecutivo de los estudios MGM de nombre Eddie Mannix, y mantuvo un romance abierto con George durante años. A pesar de estar casada, Toni estaba locamente enamorada de George, y cuando él terminó la relación con ella para comprometerse con una nueva novia llamada Lenore Lemon, Toni se enfureció y se volvió loca. En los 3 meses anteriores a su muerte, George sufrió 3 accidentes de auto inexplicables que casi le costaron la vida.
El tercero de los accidentes ocurrió en una carretera larga y serpentina, en donde le fallaron inesperadamente los frenos. Una inspección posterior reveló que no había una sola gota de líquido de frenos en el sistema hidráulico del carro. El mecánico determinó que había sido drenado a propósito. Poco tiempo después, empezó a recibir misteriosas amenazas a medianoche procedentes de un número de teléfono desconocido. George se preocupó tanto que puso una denuncia contra Toni Mannix en el departamento de policía de Beverly Hills. No se sabe por qué él enseguida sospechó de ella. Muchos creen que más bien fue su esposo Eddie, motivado por los celos de ver a su esposa tan afligida por causa de otro hombre. Otros están convencidos de que fueron ambos, ya que los dos esposos se sentían humillados por George Reeves. Sea cual fuera el responsable, a las pocas semanas y faltando solo 3 días para casarse con su novia nueva, Superman estaba muerto. Curiosamente, el testamento de George le dejaba absolutamente todos sus bienes y dinero a Toni Mannix. Este hecho dejó a su prometida Lenore Lemon sorprendida y devastada. La casa le quedó a Toni, quien trató repetidas veces de alquilarla, pero los inquilinos no duraban. Vivían ahí solamente unos meses y salían aterrorizados. Cuando Toni les preguntaba que por qué se iban, la respuesta siempre era la misma: porque ya no soportaban los ruidos en el dormitorio del segundo piso y además escuchaban el sonido de un disparo todas las noches. Los primeros inquilinos le relataron que una noche habían tenido una pequeña fiesta a la que habían asistido varios de sus amigos. De pronto todos escucharon un escándalo arriba. Pensando que alguien se estaba tratando de meter a la casa por una de las ventanas superiores, corrieron a ver qué pasaba. Cuando abrieron la puerta del dormitorio que había sido de George Reeves, encontraron que todo estaba revuelto y volcado. Las sábanas y el edredón habían sido arrancados de la cama y se encontraban en el suelo. La ropa había sido sacada de los cajones y estaba tirada por todo el piso. Parecía que había pasado por ahí un huracán o un tornado. Luego de acomodar rápidamente las cosas, volvieron a bajar a la sala y se encontraron con la sorpresa de que todos los vasos con sus tragos y cócteles que habían quedado ahí, ahora estaban en la cocina. Los siguientes inquilinos tenían un perro pastor alemán. En una ocasión, el perro se sentó enfrente de la puerta del dormitorio de George Reeves y comenzó a ladrar sin parar. Era como si sintiera que había algo extraño del otro lado de la puerta. Los ladridos continuaron por varios minutos y de repente gimió y salió corriendo con el rabo entre las patas. Los inquilinos abrieron la puerta y encontraron que la cama había sido movida de un lado del cuarto al otro. Todo el dormitorio estaba en desorden, a pesar de que ellos lo habían dejado perfectamente ordenado. La casa eventualmente se vendió, pero los nuevos dueños sufrían las mismas experiencias que los inquilinos. El inmueble pasó de dueño en dueño y todos reportaban lo mismo: los ruidos, el disparo noche tras noche y un insoportable olor a pólvora. Nadie quería vivir ahí. Luego comenzaron a verlo. Una pareja que compró la casa y que usaban el dormitorio de George como su dormitorio, despertaron a medianoche y vieron al actor vestido con su traje de Superman mirándolos. Esa misma noche dejaron la casa y no regresaron más. Los vecinos también se quejaban de eventos paranormales y frecuentemente llamaban a la policía para reportar el sonido de disparos, de gritos y otros ruidos extraños que venían de la casa, aun cuando estaba desocupada. Las luces se prendían y se apagaban solas durante las noches, estando la casa vacía. Varios vecinos reportaron haber visto al actor de pie en una de las ventanas del segundo piso, vestido de Superman y mirando hacia afuera. Otros aseguraban haberlo visto por las noches en el jardín.
A medida que pasaron los años y la casa cambió de dueños en múltiples ocasiones, los sucesos extraños que ocurrieron en el pasado parecen haberse detenido o por lo menos disminuido. Los dueños actuales de la casa no han informado de ningún evento paranormal. Es posible que George Reeves finalmente haya encontrado paz.